Una de las frases más famosas del Papa Francisco es que quería que la Iglesia armara lío. Se refería sin duda al lío que va unido a la evangelización, que la Iglesia se pusiera en salida, que armara lío. Y decía que prefería una Iglesia herida porque está en la calle a una Iglesia que no sale de sus sacristías. Y quizá algunos han entendido mal la frase. La realidad es que ciertamente en la Iglesia hay ahora mismo bastante lío y bastante confusión. No hay semana en que no sepamos algo, una noticia de un sector o del otro, que muestra a las claras el problema, la división, la confusión, el lío que hay en el seno de la Iglesia. Esta semana se ha sabido que 600 sacerdotes de Estados Unidos y 3 obispos, de momento, porque esto acaba de empezar, han firmado un documento solidarizándose con el documento, con la carta que firmaron 500 sacerdotes de Inglaterra y Gales, pidiendo al sínodo que no modificara la doctrina tradicional sobre la familia, sobre la Eucaristía, sobre la penitencia, referente tanto a la comunión de los divorciados vueltos a casar como a los homosexuales. Es decir, 600 sacerdotes que tienen que pedir al sínodo que sea fiel a la doctrina de la Iglesia. Esto es el lío y esta es la confusión. Porque realmente tenemos que preguntarnos qué va a suceder. ¿Qué va a suceder si al final el sínodo decide introducir cambios en esos puntos esenciales, en el dogma, en la doctrina o en la pastoral, pero que en realidad, como ya tantos han dicho, ambos, doctrina y pastoral, son inseparables y no se podría hacer un cambio en la pastoral si no tuviera lugar un cambio en la doctrina? ¿Qué ocurrirá si esto sucede? O por el contrario, ¿qué sucederá si al final el sínodo decide no introducir cambios por lo menos esenciales, si en otras cosas, quizá el tema de las nulidades matrimoniales? O si al final el Santo Padre, aunque tenga unas recomendaciones del sínodo en ese sentido, decide, porque él es el que va a tomar la última decisión, no introducir ningún cambio. ¿Qué pasará? O unos se sienten disgustados porque se han introducido cambios, o bien los otros se sienten decepcionados porque no se han introducido esos cambios. La división está servida. El cardenal Pell no hace mucho decía que, según su opinión, no iba a producirse ningún cambio y que iba a tener lugar, en ese caso, una decepción en muchísimos, como se produjo después de la publicación de la Humanae Vitae de Pablo VI, cuando muchísimos esperaban que el Papa aprobara la píldora anticonceptiva o el preservativo, y cuando no lo hizo, sobre el Papa llovieron fortísimas críticas desde fuera de la Iglesia y también desde dentro de la Iglesia. En cualquier caso, repito, la confusión está servida y esta situación no puede durar mucho más. Me llegan continuamente cartas de personas que me hablan de que en sus diócesis ya han permitido la comunión de los divorciados, de que sus parroquias ya están haciendo esto, de que incluso sacerdotes en las homilías acusan a sus feligreses, dicen ellos que apoyándose en el Papa Francisco, dicen ellos, pero lo dicen, acusan a sus feligreses de ser unos hipócritas y unos fariseos por negarse, aquellos que se niegan, a aceptar la comunión de los divorciados. A esto hemos llegado, a que sacerdotes insultan a sus feligreses porque estos son fieles a la doctrina de la Iglesia y a las enseñanzas del propio Evangelio. A esto hemos llegado. Repito, esta situación no puede durar muchísimo más, es insostenible. Pero si nos fijamos en la parte positiva, porque todo tiene algo positivo, está sirviendo para que salga a la luz la realidad, porque en el fondo esta división de la Iglesia la tenemos desde hace más de 50 años. Lo que pasa es que hasta ahora un sector ocultaba su falta de identificación con la doctrina católica. Lo ocultaba porque pensaban quizá que no iban a progresar en la Iglesia si decían lo que de verdad sentían y lo que de verdad pensaban. Y ahora están sacándolo a la luz. Esta es una cosa positiva, al fin se sabe lo que de verdad piensan. También hay otro aspecto positivo, cuánto amor están poniendo esos que, a pesar de los insultos de su propia Iglesia, de algunos de su Iglesia,
se mantienen fieles a las enseñanzas de Cristo, a las enseñanzas del magisterio. No es nada fácil ser un laico que va a misa y que escucha a su sacerdote insultarle y seguir yendo a misa. Realmente no es nada sencillo. Y esto está pasando. Y no es un caso aislado. Pero esta persecución que es soportada por amor, esta persecución también tiene algo de positivo. Está sirviendo, repito, para demostrar quiénes son unos y cuánto amor tienen otros a Cristo y a la Iglesia. Creo que se cumple, y hay que decirlo, aquel viejo salmo. Al ir iban llorando, llevando las semillas, y al volver vuelven cantando, trayendo las gavillas. Las dificultades de este momento presente se traducirán en bien para la Iglesia. Dios quiera que en un futuro cercano, porque esta situación, repito, no puede durar mucho más. Esperemos a que llegue el momento de la cosecha, el momento en que se verá que todo este sufrimiento ha servido para purificar a la Iglesia y para hacer una Iglesia más auténtica, más fiel a lo que Cristo quiere. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.